Buenos días, bienvenidos a la clase de anatomía del aparato locomotor. Como es pronto por la mañana, vamos a despertarnos un poquito y os voy a hacer un sondeo. ¿Vale? ¿Qué me diréis que es el aparato locomotor? Ahí os va el sondeo, me lo podéis ir contestando. Bien, 56% estáis marcando la respuesta correcta. Venga, animaros, que falta todavía gente de contestar. No os preocupéis por fallar, que esto lo explicaremos ahora. Contestad todos. Bueno, pues vamos a cerrar. Vale, ahí os va el resultado. La última respuesta es la correcta. El aparato locomotor está compuesto por los huesos, los músculos que van a realizar el movimiento en los huesos, los nervios, tanto motores como sensores que van a los músculos y a los huesos, y los vasos que alimentan tanto los músculos como los huesos, ¿vale? Es todo una porción indivisible, aunque la vamos a estudiar por partes, pero realmente es algo indivisible. Vale. A ver, veis ahora otra vez la pantalla de la presentación. O seguir viendo la pantalla del sondeo. Seguir viendo el test. A ver, ¿cómo va esto? Y... Vale, que lo pongo... Ya está. ¿Ya le veis la presentación? Vale, perfecto. Pues muy bien. Hola a los que acabáis de entrar. No os preocupéis, no os habéis perdido nada. Estábamos explicando un poquito lo que es el aparato locomotor. Lo vamos a ir viendo ahora por partes. Vamos a ver si esto... Vamos a ver la presentación en grande. Bueno, como os decía, el aparato locomotor... ¿Estáis viendo la diapositiva? Ahora, vale. Lleva un poquito de retraso. El aparato locomotor, os decía, se componía por los huesos, los músculos, el sistema nervioso y el vascular que trabajan con ellos. Hoy vamos a ver solamente la parte de los huesos, el sistema osteoarticular y el sistema muscular. Habéis visto que pone en el título del seminario, hemos puesto parte 1. ¿Vale? Vamos a intentar ver un poco las generalidades y veremos el miembro torácico. Si viera que se alarga mucho la parte del miembro torácico, cortaré y lo añadiré a otro día, ¿de acuerdo? Luego en otras sesiones pues veremos la región axial, la cabeza, la región torácica y el miembro pelviano. Por aquí me hace preguntas, un momentito. Vale, perfecto. Pues muy bien, ¿qué es el sistema osteoarticular? Bueno, pues ahí lo tenéis. Son todos los huesos que forman el esqueleto con los cartílagos que contribuyen a ciertas partes, que lo veremos un poquito más adelante, y las articulaciones. ¿Funciones que tiene el sistema osteoarticular? Pues bueno, tienen varias. Tiene consistencia y sostén, evidentemente. No te preocupes, Blanca. Evidentemente nos va a dar la estructura del organismo. Además, va a servir de protección. Pensar en la caja torácica, que es el esquema más claro, o el cráneo, ¿vale? Dentro vamos a tener o el sistema nervioso central, vamos a tener vísceras, órganos de los sentidos, ¿de acuerdo?
estas funciones que normalmente son las que menos tenemos en cuenta, va a servir de reserva de minerales. El sistema osteoarticular tiene una función metabólica, ¿vale? Va a regular el calcio, el fósforo del organismo. Y además vamos a tener la médula ósea. ¿Vale? Los huesos largos, los huesos planos, van a tener en su interior la médula ósea, donde se van a producir las células blancas y las células rojas. El sistema muscular. Bueno, el sistema muscular del que vamos a hablar es el tejido muscular estriado. ¿Sabéis las diferencias de los tejidos musculares? Un poco por encima. Habréis oído un tejido muscular liso, tejido muscular estriado. Bueno, pues os voy a lanzar otra encuesta. A ver qué me contestáis y a partir de ahí os explicaré. Esto es para que os despertéis ahora por la mañana, ¿vale? Os voy a preguntar, ¿qué tipo de musculatura tiene el corazón? Esto es una pregunta trampa. Vale, veo que hay dos respuestas, tres respuestas que están ahí en lucha. No te preocupes porque lo explicaré ahora, Bárbara. La idea es que os equivoquéis, ¿vale? Sí, efectivamente, es tejido muscular cardíaco, ahora os diré cuál es. Muy bien. Ya hemos dejado pasar el minuto. Cerramos. Comparto resultados. No sé si os estáis viendo. Ahora, sí, estáis viendo. Principalmente veo que habéis estado con dos tipos de tejido muscular, ¿vale? Dos tipos de musculatura, la lisa y la estriada. Son los tipos de musculatura que más nos vamos a encontrar en el organismo, ¿vale? Principalmente. El músculo cardíaco sería un tipo de tejido muscular estriado, ¿de acuerdo? Es estriado. El tejido muscular liso o la musculatura lisa es la que nos vamos a encontrar principalmente en órganos y vísceras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la que va a formar parte de ciertas partes del estómago, del intestino, ¿de acuerdo? Las otras dos me las he inventado, ¿de acuerdo? Romboidal y rugosa son totalmente inventadas. Quedaos con esto, musculatura lisa, musculatura estriada. ¿Por qué se denominan así? Se denominan así por el tipo de estructura macroscópica que tienen, ¿de acuerdo? Cuando se ve un corte histológico o cuando se ve por microscopio con pocos aumentos, la estructura que tiene, que se ve es o estriado o liso. A ver si consigo quitar esto otra vez para que se vea lo que yo quiero. Vale, ya estamos. Muy bien. Pues como decía, nosotros vamos a estudiar el tejido muscular estriado, que además es el tejido muscular que es más potente, ¿vale? La musculatura estriada es la que tiene más fuerza de contracción. Luego veremos un poquito por qué. ¿Y de qué se encarga el sistema muscular? Pues principalmente de dos cosas. Las posturas, ¿de acuerdo? El movimiento y de mantener el calor, la homotermia del animal. Vamos a continuar. Bueno. Sistema esquelético. Tenemos, como os decía antes, vamos a denominar dos tipos de esqueleto, el óseo y el cartilaginoso. ¿Vale? Ambos están muy relacionados. El tejido cartilaginoso es un tipo de tejido especial con muchas fibras de colágeno que no tiene ni vasos ni nervios. ¿Vale? No tiene ni sensibilidad nerviosa, no está irrigado, sino que se alimenta de los vasos que puede haber en el hueso con el que está en contacto o que pasan por cerca. Tenemos de tres tipos. Tenemos el cartílago hialino, el elástico y el fibroso.
El hialino se denomina así por cuando lo vemos macroscópicamente o en el microscopio, va a ser un cartílago blanquecino, transparente, limpio, ¿vale? Y es el que nos vamos a encontrar en las superficies articulares, el que va a permitir el deslizamiento entre los huesos, nos lo vamos a encontrar en la tráquea, en el pulmón, en la laringe. Y luego tenemos otro tipo, que es el elástico. Este cambia un poquito la estructura interna, los vamos a ver ahora en unas diapositivas, en unas imágenes, y lo vamos a encontrar sobre todo en el cartílago auricular, ¿vale? El de las orejas, en nuestro caso en el de la nariz, en los animales no, la epiglotis, y va a formar parte de la estructura del casco, ¿vale? Hoy no voy a explicar nada del casco, eso lo explicará Diana, ¿vale? Y luego tenemos también disculpadme que se me ha ido el hilo, el cartilaginoso. Ay, perdón, el fibroso. El fibroso tiene una estructura todavía más fuerte, más resistente, y lo vamos a encontrar principalmente en los discos intervertebrales, ¿vale? O en los meniscos, pero principalmente el ejemplo más claro de cartílago fibroso es el de los discos intervertebrales. Y el esqueleto, ¿qué es menisco? Luego lo veremos. Luego veremos lo que es un menisco. Las células que dan origen al cartílago son los condroblastos, que darán origen a los condrocitos, que serán los que empezarán a generar alrededor suyo la estructura del cartílago. En el esqueleto óseo, ahora lo veremos también un poquito más a fondo, la estructura es bastante diferente, son ramificaciones de cartílago que se van osificando, ¿vale? Los huesos no son macizos, como veremos, como ya sabéis, son estructuras como en panel, ¿vale? Donde tenemos dos tipos de células, los osteoblastos, que originarán los osteocitos, que son los responsables de la formación del hueso, y los osteoclastos, que son los responsables de la destrucción del hueso. Recordamos que el hueso participa en el metabolismo del calcio, ¿vale? Entonces, formación de hueso, descalcificación para tener más calcio en el organismo, sobre todo en lactaciones, ¿vale? Cuando la hembra está dando de mamar a sus cachorros, necesita el calcio para la leche. De aquí participan los osteoclastos. Esto que tenemos aquí, ¿vale? Son ejemplos de, no sé si los veis bien, de cartílago. Uy, perdonadme, se me ha ido esto. ¿Estáis viendo bien la presentación vosotros? No, se ha ido. Vale, ya está. Esto que veis aquí son dos muestras histológicas del cartílago hialino que os comentaba. Aquí tenemos una tráquea de avestruz, que sería la de la derecha, y la de la izquierda no recuerdo si podría ser de conejo. El caso es que veis que la estructura es muy, muy similar, ¿vale? Esos núcleos que tenemos ahí van a ser los condrocitos, ¿vale? Todos son los condrocitos. Toda esa estructura transparente, no sé por qué esto se va, si yo no tengo ningún botón. A ver, que se me pone la cámara en medio, perdonad. Todo esto que veis aquí, vamos a poner el foco. Esta estructura transparente que veis aquí, la comentaremos un poquito a fondo. Es la estructura del cartílago transparente, ¿vale? Donde vamos a tener el colágeno y algunas estructuras más que veremos. ¿Veis lo mismo? Aquí también se ven los condrocitos y la estructura. Me pregunta la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad degenerativa del hueso, ¿vale? No es un proceso natural del metabolismo del hueso, ¿vale? Es diferente. Continuamos. Bueno, aquí vemos lo que os quería explicar. Esto es otro ejemplo del cartílago hialino. ¿Veis? Que os decía de las superficies que recubren las articulaciones. ¿Veis? ¿Veis aquí? Toda esta superficie blanca, limpia, aquí también, ¿vale? En la parte de la tibia. Y esto que tenemos aquí a la izquierda es lo que os explicaba. Ahí tenemos en azul los condrocitos, ¿vale? Que van segregando, sintetizando fibras de colágeno
y otro tipo de sustancias que suelen ser glucoproteínas, ¿vale? Tenéis aquí los proteoglicanos, las no lo diré cuando me salga, glucosaminoglicanos, ¿vale? Los GAGs, ácido hialurónico, ¿vale? Todo esto va a ser lo que va a componer la matriz del colágeno, ¿vale? En función de cuán densa sea esta estructura, ¿vale? Tendremos un tipo de colágeno. A ver. Vale, esto que tenemos aquí sería un ejemplo de tejido elástico, ¿vale? Esto es una muestra de tejido auricular. ¿Veis cómo la densidad cambia mucho respecto a las que hemos visto antes de la tráquea? ¿Vale? Y esto que tenemos aquí, a la derecha vemos un osteoblasto, ¿vale? Precursor de los osteocitos. Y aquí tenemos los osteocitos, ¿veis? Son esos puntitos negros. Se ven alrededor la estructura que se va calcificando. Esto que veis pueden ser vasos, serán vasos, ¿vale? Serán diferentes estructuras del hueso que no nos vamos a meter con ellas. Y esto sería la estructura tipo de un hueso, ¿vale? Como decía, no son macizos. Vamos a ver un hueso largo tipo, ¿vale? ¿Cómo está compuesto un hueso largo tipo? Bueno, pues lo primero, la estructura más externa que vemos, veis aquí tenemos los cartílagos, como decía, hialinos. Lo que recubren los huesos están enervados e irrigados. Entonces, ¿esto por dónde se hace? Principalmente se hace por el periósteo. El periósteo es una pequeña membrana que recubre el hueso, ¿vale? La cual está muy inervada sensitivamente, ¿vale? Cuando nos rompemos un hueso duele muchísimo. Cuando hacen perforaciones para llegar a la médula ósea, eso tiene que ser con anestesia porque el que se destroce el periósteo es muy doloroso. ¿De acuerdo? Luego tenemos diferentes partes. Tenemos la epífisis, la metáfisis y la diáfisis, ¿vale? Vamos a dibujar un poquito. Aquí tenemos las epífisis, que tenemos dos, las metáfisis, que tenemos otras dos, y toda esta zona, que es la diáfisis. Las metáfisis son las zonas de crecimiento de los huesos, ¿vale? Los huesos largos, a lo largo de su vida van a ir creciendo, hasta que llega un momento que esta parte se osifica, se forma el callo óseo y dejan de crecer, ¿vale? Durante la parte del crecimiento, esto es más cartílago que hueso, ¿vale? Las metáfisis. Y se va produciendo el elongamiento del hueso. Bueno, las epífisis son unas zonas de hueso esponjoso, ¿vale? Que es donde se forma la estructura que va a articular con otros huesos. Y en la zona de la diáfisis, en la zona central, ¿vale? Tenemos la médula ósea roja o la médula ósea amarilla. ¿Qué es la médula ósea roja y la médula ósea amarilla? Bueno, según nos vamos haciendo mayores en los huesos largos, lo que es la médula ósea roja al principio, cuando somos jóvenes, es muy abundante. Y según vamos envejeciendo, todos los animales, según vamos envejeciendo, esta va a ser sustituyendo por una médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla es muy rica en grasas, ¿vale? El típico tuétano que todos chupamos cuando nos comemos una costilla, ¿vale? Uy, perdón, una costilla no, cuando nos comemos pues, un redondo de ternera, por ejemplo. ¿Vale? Al principio, cuando es médula roja, sí que es la encargada de la... no, María Victoria. La encargada de la formación de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿vale? De la hematopoiesis. ¿Todo claro hasta aquí? Vale, perfecto, pues continuamos. Bueno, aquí tenemos una visión de la médula ósea. ¿Veis? Lo que os comentaba. Vamos a tener aquí la médula ósea
los precursores de las líneas roja y blanca, ¿vale? Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Vamos a ver eritroblastos, mielocitos, osteoclastos, mielocitos, en fin, todo, eosinófilos, todo se va a generar en la médula ósea. Veis también que hay adipocitos, que es lo que os decía, con la edad estos adipocitos van ocupando más zona de la médula ósea y la van eliminando. Al final solo permanece en los adultos en la parte central de la cadera, de los huesos largos, el fémur, y en las costillas, ¿vale? Los huesos planos. Ahora tengo una pregunta por aquí. No, 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 no. A ver, es lo que estaba diciendo. La médula... Sí, la médula ósea se extrae en células madre, pero no son totalmente totipotenciales, ¿vale? Las células de la médula ósea principalmente van a ser originales para la formación de hematopoiesis, glóbulos rojos blancos, glóbulos blancos y glóbulos rojos, ¿vale? Los traspartes de médula ósea cuando tenemos una leucemia es por eso. No solo se encuentra en los huesos largos, también se va a encontrar. La médula ósea roja va a estar siempre en los huesos planos, que son las costillas y algún otro que veremos un poquito más adelante. En los huesos largos, por ejemplo, en el fémur, que es donde se extrae para los trasplantes de médula ósea, es que es más cómoda, hay más cantidad y es más cómodo de perforar con el trocar, ¿vale? Que es una aguja muy gorda, te perforan y la extraen. Imaginaos la médula ósea no es un fluido, ¿vale? Es una sustancia bastante viscosa. Almacén de grasa, Ana. Cuando la médula ósea se vuelve amarilla es almacén de grasa, no tiene función. El organismo puede revertirlo, ¿vale? Es muy doloroso. Tienen que perforarte el periósteo y es muy doloroso. De hecho, por eso se hace con anestesia general. Para que no te muevas y por el dolor. Bueno, vamos a hablar de los tipos de huesos que os estaba explicando. Tenemos los huesos largos, que principalmente van a formar parte de la estructura de los miembros, el torácico y el pelviano. A ver, que quitar las preguntas y me estáis preguntando, disculpad. Sí, el organismo puede revertirlo, puede pasar de médula ósea amarilla, puede pasar a roja, si hay necesidades, ¿vale? Pero eso estamos hablando en condiciones normales, no con enfermedades. Cuando hay una enfermedad, una leucemia, el organismo no hace nada. Una leucemia es una enfermedad. Siempre todo lo que explicamos lo vamos a explicar fisiológicamente, la normalidad. Como os decía, los huesos largos van a ser la estructura básica de los miembros, torácicos y pelvianos, los planos que principalmente van a formar parte de las costillas. Aquí tenéis el ejemplo de una imagen de una costilla humana. ¿De acuerdo? Huesos cortos, como por ejemplo las vértebras, los sesamoideos y de algunos órganos, ¿vale? Como por ejemplo puede ser el hueso peniano o el hueso cardíaco de los bóvidos. Vamos a verlos. Aquí tenemos una vértebra, ¿de acuerdo? La estructura de las vértebras siempre es muy similar. Las vértebras a lo largo de la columna vertebral van a ir cambiando de forma, no todas tienen la misma forma. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Ah, vale. No te preocupes, Marina. A lo largo de las diferentes posiciones ya no sé qué estaba diciendo, de la columna vertebral van a ir teniendo diferente forma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la zona espinosa de la vértebra va a ir siendo, en las lumbares suele ser muy larga, perdón, las lumbares, en las cervicales suele ser muy larga y en las lumbares suele tender a desaparecer, ¿de acuerdo? También van a cambiar bien, ya lo diré, las alas vertebrales y la parte del cuerpo también va a ir cambiando un poco. Bueno, a lo que nos importa es que conozcáis que las vértebras es un tipo de hueso corto. No sé por qué se me van. Sesamoideos, ahora vamos también a ello, no os preocupéis. Huesos sesamoideos, vamos a poner un ejemplo. Es otra vértebra, ¿de acuerdo? Muy similar a la anterior, le hemos dado la vuelta. Bueno, aquí tenemos huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos de la mano. No, esta imagen está mal, obviarla. Luego mostraré una que esté bien, eso no está bien. Aquí sí. Estos son los huesos sesamoideos del caballo. Los huesos sesamoideos son los huesos que ayudan a las articulaciones de las falanges. ¿Vale? Esto es la falange 3 del caballo. Luego explicaremos un poquito más sobre ella. Y esto que tenemos aquí marcado con el número 10 son los huesos sesamoideos. Luego veremos más detenidamente cuando lleguemos a la parte del autópodo.
¿De acuerdo? Aquí tenemos un hueso peniano de perro, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un corazón para que veáis un poquito lo que es donde se produce el hueso cardíaco de los bóvidos. Esta zona de aquí, no sé si me estáis viendo el cursor, ¿verdad? Esta zona de aquí es una zona cartilaginosa muy gruesa, ¿vale? Que los bóvidos, este corazón no es de vaca, ¿eh? Este es un corazón humano. En los bóvidos es muy grueso, tienen mucho diámetro y el cartílago, como decíamos antes, tiene mucha relación con los huesos, se llega a osificar y estos se forman unos anillos cardíacos, ¿de acuerdo? Anillos óseos que se llaman anillos cardíacos bovinos. Eso solo ocurre en estas razas. Bueno, pues vamos a ver un poquito ahora. ¿Cómo vamos ahora? Vale, vamos bien. Los tipos de articulaciones, porque hemos hablado tipos de huesos, tal. Vamos a ver cómo se interaccionan unos con otros. Muy bien. Pues tenemos las articulaciones planas, que es la que ocurre entre las vértebras. Las vértebras, cuando interaccionan unas con otras, simplemente están, no sé si recordáis la imagen anterior, esta que teníamos aquí, esta olvidarla, aquí, el body. En el cuerpo de la vértebra tenemos una zona cóncava y una zona convexa. Esto que vemos aquí es la zona cóncava. Pues interactúa la zona cóncava, perdón, sí, la zona cóncava de la primera vértebra con la convexa de la segunda, ¿de acuerdo? Y esto es una articulación que realmente no tiene ningún movimiento, ¿vale? Simplemente permite una flexibilidad, que no sea la columna vertebral un palo, ¿vale? Permite una cierta flexibilidad. Más articulaciones. Vamos para ellas. Las condilares. ¿Qué son las articulaciones condilares? Bueno, tenemos una... si recordáis las diapositivas donde os mostraba el cartílago hialino, veíais que era una superficie cóncava, ¿vale? Teníamos otra convexa que interaccionaban una con otra y hacían un movimiento así, ¿vale? Eso es una articulación condilar, la de la rodilla. Luego tenemos el gínglimo. ¿Qué es el gínglimo? Es una articulación muy similar, ¿de acuerdo? Pero va guiada. O sea, imaginaros este dibujo que tenemos aquí, que es de la serie de la condilar. Imaginaros que la parte cóncava tiene una hendidura más profunda en el medio y la parte convexa tiene un saliente, ¿vale? Entonces va articulado y guiado. ¿Vale? Esto es la articulación del menudillo. Luego tenemos la articulación coclear, que es igual, pero lleva dos guías, ¿de acuerdo? La articulación del codo, ¿vale? La articulación del codo la veremos también ahora, lleva dos guías, es una articulación, tiene una superficie cóncava, otra convexa, y dos guías que permiten que no se desplace lateralmente. Me pregunto por aquí. No, la displasia es la de la cadera, ahora la vamos a ver, que es esferoidal. ¿Vale? A ver, las esferoidales son un tipo de articulación condilar, ¿de acuerdo? Pero para darle más, que tengáis más visión, las hemos clasificado así. Ahora os explicaré un poquito la diferencia de la esferoidal. Es que la condilar solo tiene un eje de rotación y la esferoidal tiene más. Bueno, la deslizante, que es la rótula, ¿de acuerdo? La rótula va unida con los ligamentos. Voy a ver si las puedo mostrar. Disculpad un momento que las puedo mostrar y que con imágenes va a ser mucho mejor, pero las tengo preparadas. ¿Dónde te tengo? Aquí. Bueno, ¿veis todos la página? De acuerdo. Esto es una página, un atlas fotográfico de la Universidad Autónoma de Valencia, de Barcelona, ¿vale? Que en el que vamos a poder, han sido muy amables, lo han colgado para que lo veamos todos, vamos a poder ver todas las articulaciones y todos los músculos del miembro torácico. Entonces vamos a ir un poquito, vamos a bajar, de acuerdo, hasta aquí, a ver si vemos la articulación de la rodilla. A ver, ¿estáis viéndolo correctamente? A ver si podemos, a ver si puedo encontrar la imagen. No la tenemos, no sé si la tienen, si no la abriremos de otro lado. A ver si lo he marcado bien.
estoy en el miembro torácico, disculpadme. El miembro pelviano. A ver. Vale, a ver si por aquí lo tenemos. Ah, aquí. ¿Veis qué bien? Justo el menisco no lo vemos aquí. Uy, perdón, el menisco, la rótula. Pero bueno, imaginaros. A ver si está en la 18. A ver si lo tenemos en esta. Tampoco. Bueno, nos vamos a quedar con esta. ¿De acuerdo? Bueno, estamos hablando de articulación deslizante. Tendríamos la rótula, que nos va a deslizar en esta zona de aquí, que va unida con ligamentos y tendones. Entonces, imaginaros la rótula, ¿vale? Va deslizando sobre esta superficie, sobre este cartílago hialino. Es una articulación deslizante. Muy bien, Alba. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos que esto de aquí que he puesto en verdosillos sería la rótula. Volvemos a la presentación. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Vale. La trocoide. Esta ocurre entre la cervical 1 y la cervical 2. ¿Vale? Esta también la llamamos la articulación del no. ¿Vale? Vosotros cuando hacéis no con la cabeza, fijaros el movimiento que hacéis. Este movimiento solo ocurre entre la cervical 1 y la cervical 2. Imaginaros entonces que sería como dos ejes, ¿vale? Que van apoyados unos sobre otros, son una articulación plana que solo permite este movimiento, ¿vale? Es la articulación del no. A diferencia de otra articulación que tenemos, que es la articulación del sí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta articulación es la elipsoidal, que se produce es la articulación aslanto-occipital, ¿vale? Esta articulación tiene varios ejes de giro, son unos ejes oblicuos y que solo permiten este movimiento, ¿vale? Entonces, pensar que para hacer sí y para hacer no, intervienen 4 piezas de esqueleto, ¿vale? Del esqueleto óseo, en 2 articulaciones. Luego tenemos la articulación en forma de silla de montar, que vendría tal que así. A ver si la tengo por aquí. Sería una articulación así, en una parte, y la otra parte así. Entonces tendríamos un hueso para arriba y otro hueso para abajo, que es la que solemos tener en los dedos, ¿vale? En las falanges. Y la esferoidal, que hablábamos antes, que es la del hombro, la cadera, ¿vale? Es la que permite la rotación, es muy parecida a la condilar, pero permite la rotación en varios ejes. Cuando la cabeza del fémur, que es la articulación esferoidal que más peso soporta, tanto en nosotros sobre todo porque andamos erguidos como en los cuadrúpedos, se va desgastando y al final la articulación, en vez de estar bien acoplada, ¿vale? Tiene mucho hueco, ¿vale? Y se está sujetando por los músculos. Entonces, si el animal además tiene una musculatura porque no ha hecho ejercicio, es peor. Vamos a continuar. Borramos los dibujitos. Vamos a hablar un poquito ahora de la musculatura. ¿Cómo son los músculos? Y se va otra vez. ¿Cómo son los músculos? Bueno, hemos dicho antes que es musculatura estriada, tejido muscular estriado. ¿Vale? Hemos dicho al principio de la clase que va a estar inervada, va a tener nervios sensitivos y motores, cerebroespinales. Cuando hablemos del sistema nervioso central explicaremos las diferencias entre cerebroespinales y medulares. Estos nervios, bueno, luego lo digo. Los músculos se insertan en cartílagos y huesos, lo explicaremos un poquito, y las miofibrillas que están dentro, ¿vale? de las fibras musculares, que es la célula muscular, están compuestas por miosina y actina, que son 2 proteínas muy largas que permiten la contracción. Ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos un esquema, ¿de acuerdo? Que empieza de lo más pequeño a la inserción, ¿de acuerdo? Tenemos la miofibrilla que está dentro de la fibra muscular, que es la célula muscular, que estas se agrupan en fascículos, ¿de acuerdo? Que a través, veis que pone perimisio, endomisio, epimisio,
son diferentes fascias, diferentes tejido conectivo que sirve para conectar unas estructuras con otras. ¿Veis en la agrupación cómo la va realizando? Desde una, varias, una agrupación de fascículos, ¿vale? Y forman el músculo. Aquí vemos las células musculares en dos cortes, uno transversal y otro longitudinal. Podemos ver aquí, esto es un músculo de la célula, ¿vale? Toda la longitud de la misma. Aquí tenemos todas las, ¿vale? Aquí tenemos la actina, la miosina, ¿de acuerdo? Formando las fibras musculares. Otro núcleo, y aquí tenemos una vista transversal, ¿vale? Tenemos vista transversal. Aquí se ven los núcleos, fijaros que están en un ladito. A ver si ven una que se vea, que lo tengamos muy clarito, porque como están enrevesadas, esta se ve muy clarito. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la célula con su núcleo, recordáis la clase del otro día, y todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Es lo que utiliza la célula para trabajar. Aquí vamos a tener la fibra muscular, a ver miosina, troponina, alrededor de muchísimas mitocondrias, ¿vale? La fibra muscular, toda su longitud, aparte de las proteínas, estas van a estar en unas agrupaciones que todo alrededor va a tener mitocondrias. Recordad que son desde la respiración celular, la fosforilación oxidativa, la formación de ATP. El ATP es muy importante para la contracción muscular. Bueno, pues todo eso lo vamos a tener en la fibra muscular. Uy, que han quedado ahí los garabatos. Los músculos tienen una estructura muy clara, tienen un vientre, que es donde les va a permitir realizar la contracción. Aquí tenemos dos figuras, ¿vale? Antagónicas. Aquí tenemos una flexión y aquí una extensión, donde en la flexión se contrae un músculo, se relaja el opuesto. En la extensión se relaja el que estaba antes contraído y se contrae el que estaba antes relajado. Siempre va a haber dos inserciones en todos los músculos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de cabeza y cola de los músculos, ¿vale? Porque luego será más fácil. Denominamos cabeza y cola, en este caso la cabeza y la cola. Cabeza y cola, los músculos se clasifica según la parte que está más proximal o más distal, ¿de acuerdo? Si os recordáis de la anterior clase de anatomía general, proximal, distal, craneal, caudal. Sí, eso que tienes ahí es el movimiento esto es el bíceps, ¿de acuerdo? Ese es el movimiento del brazo cuando hace pesas, ¿vale? ¿Por qué es el bíceps? ¿Ves? Aquí tienes dos cabezas, dos inserciones. Como os decía, cada fibra muscular, cada célula, tiene al menos un axón nervioso, ¿vale? Del nervio que le llega, por lo menos hay un axón nervioso por cada célula, ¿de acuerdo? Para que todas se contraigan a la vez, ¿vale? Eso es lo que va a hacer que el músculo tenga potencia. Luego, como os decía, si recordamos la figura anterior de empaquetamiento, ¿vale? El último empaquetamiento del músculo era el epimisio. Volvemos por aquí. El epimisio y el epitendón, de la parte del tendón, van a delimitar los músculos individuales. En esta página que os estaba mostrando antes, ¿dónde te tengo? ¿Dónde te tengo? ¿Aquí? Aquí. ¿Vale? Vamos a poner una imagen, por ejemplo, de aquí. Esta también nos va a valer. Vale, aquí, esto es una imagen de la musculatura que sujeta, entre otras cosas, al miembro torácico al cuerpo. Los animales, bueno, luego lo explicaré, pero lo voy diciendo ya, que nosotros tenemos clavículas, ¿vale? Nuestro miembro torácico, aparte de estar sujeto con músculos, tiene la clavícula, ¿vale? Los animales no, ¿de acuerdo? Nuestros omóplatos, que son su escápula, la estructura a nosotros nos envuelve, por decirlo de una manera. Por delante tenemos la clavícula, por atrás tenemos los omóplatos. Ellos no. Ahora cuando lo veamos en las imágenes lo veréis más claro. Solo está sujeto el miembro torácico por músculos, ¿de acuerdo? Solo está sujeto por músculos. Bueno, entonces lo que os quería explicar en esta imagen, ¿veis cómo se aprecian claramente unos músculos respecto a otros? ¿Vale? ¿Veis? Se ve muy bien cómo están delimitados. Aquí tenemos, ¿de acuerdo? Esta página podéis acceder, luego os he puesto la dirección para que accedáis a ella y podáis
visionarlo, ¿de acuerdo? Es una página que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, que está muy bien y podéis consultar muchas cosas que no vamos a tomar en esta clase porque llevarían muchísimo, son muy avanzadas, ¿de acuerdo? No vamos a ver el nombre de cada músculo ni la rama nerviosa que lleva cada músculo, ¿de acuerdo? Pero eso aquí podéis consultar, ¿veis? Tenéis el nombre de los músculos numerados para que sepáis lo que es cada cosa. ¿Veis? Estas zonas de aquí que en blanco es tejido conjuntivo, son fascias, ¿vale? Que delimitan unos músculos con otro. Es la parte dura esa que cuando separamos la carne, esa parte fibrosa, es esto que tenéis aquí marcado con A. Me preguntan. La tenemos en el PowerPoint, ahora la veréis, ¿vale? Más adelante. Volvemos a la presentación. Vale. Y continuamos. Tipo de músculos que encontramos. Bueno, pues según se pueden clasificar de varias maneras. Se pueden clasificar por su forma, por cómo se encuentra en la articulación y por su función. Por su forma tenemos fusiforme, que es esta forma que hemos visto en la anterior diapositiva. ¿Vale? Esto es el típico músculo fusiforme. Músculo plano, esos que habéis visto, estos que tenemos aquí en la imagen anterior, en la página web, donde te tengo aquí. Estos son músculos planos, ¿de acuerdo? Claramente. No tienen la forma de tripita, como tiene el fusiforme. Forma de bíceps, que tiene 2 cabezas, tríceps 3 cabezas, cuádriceps 4 cabezas. Digástricos, que tendríamos una cabeza, una cola, pero en vez de ser fusiforme una vez, es fusiforme 2 veces, ¿de acuerdo? A ver, lo voy a dibujar para que lo veáis un poquito. Tendríamos una cosa así, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, la fascia, pues es más cerrada. Esto sería un músculo digástrico. Músculos orbiculares, que tienen, por ejemplo, los músculos que van en el ojo, los orbiculares del ojo, los hablaremos en su tema. Y esfínter, ¿de acuerdo? Los músculos con formas redondos, o sea, que hacen para cerrar. Los orbiculares también tienen forma redonda, pero su función no es cerrar, ¿de acuerdo? Es, bueno, lo veremos más adelante, que si no, no os quiero liar. Uniarticulares, que solo trabajan en una articulación, y biarticulares en 2 articulaciones. Quiero decir, articulación, en este que hemos visto, este que teníamos en el diagrama es uniarticular, solo está en una articulación, ¿de acuerdo? Solo está en una articulación, solo trabaja en esta articulación, uniarticular. Biarticulares que van a colaborar en 2 articulaciones y multiarticulares en más de 2 articulaciones. Y luego por su función, pues tenemos los extensores, flexores, ¿os acordáis de la clase del otro día? ¿Vale? Serían los extensores, los flexores, los aductores para acercar al cuerpo, los aductores para alejar del cuerpo, ¿vale? Los pronadores, ¿de acuerdo? No sé si acordáis, pronar, giramos en esta dirección supinal en la otra. Esfínter, lo que os decía, para cerrar cavidad, bueno, en diferentes funciones del esfínter, los dilatadores, elevadores y depresores, ¿vale? En función de sus funciones también los podemos clasificar. ¿Se ha ido el sonido? No, yo estoy... Sí. ¿Me oís todos bien? Vale, vale. Sí, a lo mejor puede que se haya cortado. Puede ser un microcorte. Vale, seguimos. ¿Qué hora es? Me parece que no me va a dar tiempo a dar la entera, pero bueno, si no ya la haremos en 2 partes. Aquí os pongo. A ver. El aparato locomotor, vamos a quitar aquí el garabato. El aparato locomotor lo podemos dividir en 4 grandes zonas, o 5, como lo queráis ver. La zona de la cabeza, ¿vale? La zona axial, que implica la columna vertebral y la caja torácica. El miembro torácico y el miembro pelviano, ¿vale? Se hace de esta manera para que sea más fácil estudiar, ¿vale? Son como zonas un poquito más aisladas. ¿Veis? Aquí tenéis la página web, esta que estamos viendo de los músculos, donde tenéis
todos los músculos por capas del miembro torácico y del miembro pelviano. Más que nada porque veáis un poquito cómo se insertan, como curiosidad, ¿de acuerdo? No os hace falta que os aprendáis todos los músculos con sus inserciones, ni mucho menos. Nos interesa que sepáis cómo funciona el miembro torácico y por qué. O el miembro pelviano, vamos. Vamos a continuar. Bueno, vamos a ir un poquito. Miembro rodeado. Vamos a ver, miembro torácico. El miembro torácico ha ido evolucionando, ¿de acuerdo? Igual que vamos evolucionando las especies. El primer miembro torácico, por decirlo de una manera, sería el miembro radiado de los peces, ¿de acuerdo? Que tenéis aquí un pequeño esquemita, que no me quiero meter mucho con él. Después, la siguiente escala evolutiva, por decirlo de una manera, son los anfibios. En los anfibios ya tenemos un miembro casi completo. ¿Vale? Este ejemplo que tenéis aquí es un anfibio. ¿Vale? Que podemos ver, veis aquí incluso nombres raros, por ejemplo, la fíbula, el fibular, ¿vale? Veis cosas, y luego veis otros nombres que coinciden con lo actual. ¿Vale? Humerofémur, depende de dónde esté la articulación. Bien, quedaos con esto, estilopodo, cegopodo y autopodo, ¿de acuerdo? O metapodo, también lo podemos llamar mejor. Estilopodo, metapodo y autopodo. No podio, no autopodo, ¿de acuerdo? El podio, olvidaros, es podo. Luego lo veremos un poquito. Pero de acuerdo, para que lo veamos, esta primera parte de aquí del estilopodo, vamos a hacer, será la parte del brazo, el cegopodo o antebrazo y el autopodo o mano, ¿de acuerdo? Mano porque estamos hablando del miembro torácico. Hasta los reptiles no empieza a aparecer la clavícula y el episternón, ¿vale? Que es donde va a articular el miembro torácico en especies más evolucionadas. Y luego en los mamíferos, vamos a verlo, lo tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos muchas más, pero bueno. ¿Veis? Este, por ejemplo, es el de la rana, ¿veis? Tiene las falanges más largas, tiene muchas más, ¿vale? La lagartija, pájaro, ¿de acuerdo? El miembro pelviano va a ser bastante más diferente entre especies que el torácico. Haceros un poquito la idea de por qué, por la forma de desplazarse, que lo vamos a comentar un poquito también ahora. Bien, esto será el miembro torácico de los que vamos a hablar. ¿Vale? Aquí tenemos miembro torácico de pequeño rumiante. No se ve muy bien si tiene un dedo o dos dedos. Pudiera ser, yo creo que puede ser un équido. Tenéis aquí el de un suido, de un cerdo, con sus 4 dedos, y aquí el de un carnívoro. ¿Veis cómo las piezas varían un poco de unos a otros, los ángulos, la forma? Vamos a ver si lo podemos comentar un poco para que os quede claro. Lo que os decía antes de la evolución, de cómo ha ido cambiando. Esto que tenéis aquí es un reptil o un anfibio. Si os lo imagináis, los reptiles tienen los miembros, la parte del brazo sobresale del cuerpo de una manera transversal y luego cae, ¿vale? Es una cosa así, ¿vale? Esto sería, haciendo estos ángulos, sería un reptil. Los dos miembros. Mientras que en los mamíferos es totalmente diferente. Ya sabéis, los reptiles que lo que hacen es reptar, ¿vale? Se llama reptación el movimiento de los reptiles. Y lo que hacen es, bueno, pues ir desplazando así los miembros. En los mamíferos esto ha sufrido una evolución, ¿de acuerdo? Veis que pone aquí evolución más rotación. ¿Qué es lo que ha pasado? Muy sencillo. El miembro pelviano en los mamíferos ha sufrido una rotación hacia adelante. Esto es, imaginaros que lo tenemos así, pero no sé si me veis bien, que si me veis va a ser más fácil de... ¿Dónde tengo la cámara? Que no la veo. Aquí que se me va. La he puesto chiquitita. No sé si me lo veis. Imaginaros el reptil es una cosa así, ¿de acuerdo? Vale, pues el miembro pelviano, ¿qué es lo que hizo? Giró hacia adelante, ¿vale? Giró hacia adelante. A ver si se ve un poquito aquí. Giró hacia adelante y se quedó pegado al cuerpo. Sin más, ¿de acuerdo? Solo hizo eso. Imaginaros si tenéis la imagen del reptil en la cabeza, ¿vale? La imagen del reptil en la cabeza, se desplazó todo hacia adelante y se quedó paralelo al cuerpo, ¿vale? Pues se llama parasagital, ¿vale? Miembro pelviano. Mientras
que el miembro torácico, con la evolución lo que hizo fue lo contrario. Giró hacia atrás, ¿vale? Giró hacia atrás y evidentemente, como esto era un poco raro, la parte del antebrazo hizo un giro hacia adelante. No sé si me estáis viendo bien, ¿vale? Hizo un giro hacia adelante. Ahí me preguntan por aquí. Muy bien, Carla. Hizo un giro hacia adelante. ¿Vale? Y entonces, por eso tenemos... Perdóname que he perdido el hilo, que me estaban hablando. Ya se me ha ido esto de aquí. A ver si lo vemos en la siguiente. No, no lo tengo. Bueno, el cúbito y el radio, por eso tenemos el movimiento de supinación-pronación, ¿vale? Están girados. No sé si me habéis seguido. Si tenéis alguna duda de esta parte, es importante que sepáis cómo ha evolucionado y las diferencias entre los reptiles y anfibios y mamíferos. ¿Vale? Bueno, veo que no tienes ninguna duda, pues continúo. Vamos a ver el miembro torácico rápidamente. Bueno, inervado por el plexo braquial, veréis lo que es el plexo braquial, y irrigado por la arteria de vena subclavias, ¿vale? Toda la irrigación va a venir por ahí, por esta arteria y por esta vena. Apoyo del autopodo. El autopodo, si recordáis antes, le hemos denominado la mano. En función de cómo se apoye la mano, vamos a tener una clasificación en los animales. Vamos a tener los plantígrados, somos nosotros, ¿vale? Y los osos, donde apoyan la mano completa. Esto es, ¿recordáis el autopodo? Nosotros no apoyamos la mano, sino lo que apoyamos es el pie, pero es completo. O sea, todo, el tarso, el metatarso y los dedos. Luego vamos a tener los digitígrados, que son los carnívoros, que lo que hacen es apoyar el acropodo, que es una parte del autopodo, que ya lo veremos, los dedos, ¿vale? Andan, no sé si me veis bien, tal que así. Y luego los ungulígrados, que andan sobre un solo dedo, que es la tercera falange, ¿de acuerdo? Luego vienen los rumiantes, que andan sobre la tercera y la cuarta. Luego lo vamos a ver. ¿Ven? Aquí tenemos las diferentes zonas del miembro torácico, el brazo, el antebrazo y la mano o autopodo. Rápidamente. Escápula. La escápula que no se une a la clavícula, ¿vale? Como decíamos antes, que hemos sujeta por músculos. En carnívoros y lagomorfos hay una clavícula rudimentaria, pero no se parece nada al sistema que tenemos los humanos. Alguna vez os dan conejo por gato, que sepáis que una forma para diferenciarla es muy sencilla. Vais a la escápula. Si no tiene cartílago, esta parte de aquí, ¿vale? Es un gato. Y si tiene cartílago, es un conejo. En poquitín queda. 7 minutos. Como os decía, está sujeto por músculos al cuerpo. Luego tenemos el húmero, ¿de acuerdo? Esto que tenéis aquí puede ser una oveja, ¿de acuerdo? Esta imagen que tenemos aquí. Pero es que se ve muy clara. A ver, lo que os decía. El húmero. Aquí tenemos la articulación esférica que explicábamos antes del hombro, ¿de acuerdo? La escápula se articula sobre el húmero y tiene varios ejes de rotación, ¿vale? El cúbito, ¿vale? Que articula con el húmero. Y esto es un gínglimo-tróclea. No sé si veis ahora lo que os decía de la articulación, que lleva como un canal ahí. Lleva un canal, va guiada. Luego tenemos el radio, ¿vale? Que va a ser el encargado de la pronación y la supinación. Esto es, a ver, el cúbito está encargado de, por decirlo de una manera, su función es realizar la articulación del codo y de la muñeca, ¿vale? Mientras que el radio, su función principal es realizar los movimientos de pronación y supinación. El radio gira sobre el cúbito. Se ha ido otra vez la voz, ¿me volvéis a oír? ¿Hola?
Vale, perfecto. Venga, seguimos. Como os decía, el radio se encarga del movimiento de pronación y supinación. ¿Qué pasa? Que esto no es así en todos los animales. Los ungulados están inmovilizados en pronación. Ungulados, vamos a hablar de rumiantes, vamos a hablar de équidos, ¿de acuerdo? El radio está medio fusionado, perdón, el cúbito está medio fusionado, soldado al radio, ¿de acuerdo? Y el radio se convierte en el principal. Mientras que en la articulación radiocubital de los carnívoros y primates forma un trocus, que es como la que os explicaba antes de la articulación del no, ¿de acuerdo? Este movimiento de rotación, pues es el mismo que este. A ver si tengo aquí una imagen. Muy bien. Aquí tenemos el cúbito, tenemos el radio. Vale, esto es humana. Este es humana, ¿de acuerdo? ¿Veis? Este va a articular, el cúbito va a articular con el húmero y el radio va a rotar. Sí, seguimos. Muy rápido. Aquí tenéis un enlace a una página que os la voy a poner ahora mismo, que es esta de aquí, donde te tengo, aquí. ¿Vale? Que podéis consultar, igual que os enseñé antes el atlas de los músculos, aquí podéis ver tendones, músculos y huesos del autopodo, de la mano. ¿Vale? Estos son todos del perro. Vamos a abrir esta. Vamos a centrarnos en la parte... No, vamos a abrir esta. ¿Vale? Que se ve perfectamente. Igual que la otra que os enseñé, podéis consultar, perdón, aquí podéis consultar qué es cada tendón, qué es cada músculo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de aquí, ahora mismo, de los sesamoideos. Vamos a verlo en el esquema. El autópodo, la mano, se va a componer del basipodo, metapodo y acropodo, ¿vale? Basipodo, que es el carpo, metapodo, metacarpo y acropodo son los dedos. Vamos a ver si lo puedo marcar aquí, sin que se vayan las diapositivas. ¿Vale? Radio y cúbito, olvidado de ellos. ¿Vale? Toda esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí. Perdón. Así. Es lo que estamos hablando, ¿vale? El carpo, el metacarpo y el acropodo. Aquí tenemos los huesos de la muñeca, ¿vale? Que los tenéis aquí, el pisiforme, piramidal, semilunar, escafoides. Puede que os suenen un poco. Tenemos la parte proximal y la parte distal, que es como se clasifican. También hay una parte medial que no la he querido ni nombrar. Los metacarpos y las falanges. Aquí en las falanges, ¿veis esto de aquí? Esto de aquí son los huesos sesamoideos, ¿de acuerdo? Son los huesos sesamoideos, que me preguntabais antes, que participan en la articulación de los dedos. Igual que teníamos la rótula en la rodilla. A ver, me preguntan... Es que ahora os lo pondré al final de la clase. Bueno, vamos a continuar. Un poquito. Básicamente, ¿qué es lo que hace esta articulación de aquí? ¿Qué es lo que hace? Los movimientos de flexión y extensión, ¿vale? Que antes los comentábamos. Movimientos de flexión y extensión. Vamos a ver un poquito de diferencias entre los animales. El metacarpo, ¿vale? Esta parte que tenemos aquí, fijaros, es donde se van a iniciar los dedos, por decirlo de una manera. Las diferentes especies han ido sufriendo diferentes evoluciones. Sí, la clase la vamos a colgar. Sí, va a haber más partes de esta clase. Uy, que se va todo el rato, perdonad.
Bueno, lo que os decía, la evolución del metacarpo en los animales. A partir del metacarpo, cada animal va a apoyar de diferente manera. Hablábamos antes de los ungulígrados y los digitígrados. Bueno, pues para que veáis, muy sencillo. Los caballos han sufrido una evolución y pensad en el metacarpo, vamos a numerarlos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿de acuerdo? Han ido sufriendo una evolución. El 1 siempre va a tener dos falanges. Ha desaparecido el 1, ha desaparecido el 5 y el 2 y el 3 se fusionan. Ya sé que queda feo, ¿vale? Pero los caballos andan así, ¿vale? Es lo que se denomina la caña. Los rumiantes ha ocurrido parecido. Ha desaparecido el 1, ha desaparecido el 5, quedan el 3 y el 4, ¿vale? Que es donde van a andar. Los suidos quedan el 2, el 3, el 4 y el 5. Mientras que en el perro y el gato tenemos los 5 metacarpos, ¿vale? Estamos hablando de los metacarpos. Acabamos ya, ¿eh? Falanges, bueno, tenemos lo que decía, tenemos 3 falanges por dedo, excepto en la número 1 que vamos a tener 2. Diferencias en el autópodo de las falanges. Pues los equidos, si tenían solo el tercer metacarpo, tendrán solo, ¿vale? Solo tendrán esta falange. ¿Vale? O sea, esta falange. Tendrán estas falanges, tendrán las 3 falanges en este dedo. Movidos y rumiantes ocurrirá lo mismo, tendrán el 3 y el 4. Los suidos igual, lo que pasa que los suidos van a tener 2 grandes y 2 un poquito más pequeños. Va a ser una cosa extraña, ¿vale? Van a quedar así como colgando por detrás. Y los perro y gato, como decía, si tenían 5 metacarpos, tendrán los 5 dedos. El 1 con 2 falanges. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Va a haber más partes. ¿Vale? Suidos, perdonad, son los cerdos, ¿de acuerdo? Cerdos, jabalís. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Haremos próximamente, iremos haciendo el resto del sistema locomotor, ya sea la región axial, el torácico, ¿vale? Eso van a ir un poquito más rápido. Ya hemos hablado de las generalidades. Si tenéis cualquier duda, por favor, no dudéis en preguntármelas, ya sea ahora, ya sea por el campus o me llamáis.